Buenos días, queridos hermanos. Cuando le pedí a Carol y Sammy que pudieran cantar esta canción, le dije, y si puedes en español, ya sería extraordinario. Y ha sido extraordinario. Ella no habla español todos los días. Muchísimas gracias, Carol. Thank you very much, Carol. Ahora ya no les digo que ya va siendo hora de casarse porque ya se casaron. ¿Cómo será ver a Jesús cara a cara? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es solo alguien que te cae bien? ¿Alguien al que le tienes afecto? ¿O al que quieres? ¿O verdaderamente amas a Jesús? Hace unos meses, el pastor Alaña me dijo, pastor, ¿le parecería bien predicar el 28 de diciembre? Y yo dije, sí, estupendo. Pero en el mismo momento empecé a pensar, ¿y de qué voy a predicar? Estaba hace meses caminando en esta playa que veis aquí, la playa Grassy Head en Stewart's Point. Es una playa que si no hay nadie parece que esté solo en una isla desierta. Y a mí me gusta pasear por esa playa porque puedo hablar con Dios. No hay distracciones. Nadie te va a distraer. Solo la naturaleza, Dios y tú. Y yo iba caminando por esa playa. Como veis, hay el plano cenital. Eso es lo que es de larga la playa, ¿verdad? Pero más o menos la idea la veis. Iba yo andando por la playa y ya sabéis que cuando uno anda por la playa, las olas golpean los pies. ¿A quién le gusta andar por la playa? Las olas golpean los pies. Y yo iba caminando y hablando con el Señor y le decía, ¿de qué predicaré el 28 de diciembre? No había respuesta. Señor, ¿de qué predicaré el 28 de diciembre? Y escuché la voz del Señor. El Señor me dijo, ¿me amas? Yo no te estoy preguntando eso. Te estoy preguntando de qué predicar. Y ¿eres tú el que me estás diciendo, ¿me amas? De nuevo la misma voz, ¿me amas? Claro que te amo. Claro que te amo. Pero no sé si eres tú el que me estás hablando o es mis ideas en la mente. ¿Cómo puedo saber? Y el Señor me dijo, ahora te das la vuelta, vuelves de nuevo por el camino de la playa que has venido, y ninguna de las olas tocará tus pies. Así te demostraré que el mensaje me amas es para ese día. Y yo empecé a caminar, y veía que las olas se acercaban, y decía, no sé, pero no tocaban los pies. Y cuando eso pasa por 10 metros, dices, casualidad, ahora no aparecen las olas. Pero cuando es por más de 100 metros, tú ya no puedes seguir caminando. Y yo me puse a llorar, estaba solo, así que qué vergüenza, nadie. Y me senté. Y tomé mi teléfono y dije, no se me puede olvidar, de esto tengo que hablar. Y empecé a escribir. Y miré otro mensaje y de repente, queridos hermanos, una ola, ¡fuas!, me mojó completo. No el teléfono, gracias a Dios, no el teléfono, me mojó completo. Y escuché la voz diciendo, estábamos hablando. Me levanto, empiezo a caminar y las olas seguían acercándose a milímetros de los pies, pero no tocaban los pies. Y el Señor me dijo, ¿me amas? Para mí, el contexto en la Biblia lo es todo. Sin el contexto nos perdemos la esencia del mensaje, el propósito de las palabras, el sentido del pasaje. Y para poder entender el texto central de este sermón necesitamos leer desde el versículo 1 del capítulo 21 de Juan. Juan, capítulo 21, versículos 1 en adelante.
Yo no sabía que la lección de escuela sabática iba a hablar justamente esta semana de este mismo tema. Y me dije a mí mismo, hay que tener mala suerte. Después de tantos meses preparando un sermón, va y la escuela sabática habla sobre el tema. Y el Señor me dijo, es por eso que vas a predicar sobre me amas. Leamos, versículo 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Ese es el nombre romano, ¿verdad? El mar de Galilea. Tiberias en honor a Tiberio. Y se manifestó de esta manera. Me gustan estas palabras. Se manifestó de esta manera. ¿De qué manera? Vamos a ver que no solamente les va a dar a los discípulos una nueva lección, sino que le da a Pedro una enseñanza muy personal, pero trascendental para cumplir la misión. Versículo 2. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el que era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Y pienso en este grupo de personas tan dispares como una pequeña orquesta, no de instrumentos musicales, sino de caracteres psicológicos totalmente distintos. Allí está el impulsivo, dinámico y activo Pedro. Allí está también Tomás, aquel que tenía la tendencia a dudar y que necesitaba muchas evidencias para creer. En contraste estaba también Natanael, que significa el regalo de Dios, el verdadero israelita. Estaban también los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, que tenían, como dijo el pastor Josh en una predicación anterior, esa tendencia a reaccionar vigorosamente. Vamos a dejarlo ahí. Y que en una ocasión estaban tan indignados que querían que bajara fuego del cielo para destruir a los samaritanos porque no les recibieron. Versículo 3. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Salieron y entraron en una barca y aquella noche, ¿qué dice el texto? No pescaron nada. ¿Cuántos de vosotros habéis sido pescadores? Es imposible salir a pescar con red y no pescar absolutamente nada. Nada. Ni un pequeño pececillo, absolutamente nada. Creo que esta frase, voy a pescar, tiene en esta situación un tono de tristeza. Por supuesto que no hay nada malo en ir a pescar, pero para Pedro y los que habían sido pescadores era como volver a la vida de antes. Y como que esos 3 años y medio con el maestro habían pasado al gran museo de los recuerdos. Es que esos años con el Mesías recorriendo las aldeas y ciudades de Judea habían sido tan maravillosos. Los días eran a veces agotadores, los enfermos que se amontonaban, las multitudes que había que atender. ¿Cómo olvidarse de esos milagros que habían visto con sus propios ojos? Y en esta frase tan corta, voy a pescar, es como si dijera, todo el pasado ha quedado atrás. La experiencia inolvidable de haber escuchado esas palabras maravillosas que salían de los labios del Maestro cuando al final del día les hablaba esas verdades eternas de una manera que nunca habían escuchado antes. Todos hemos estado en nuestra vida navegando en un barco de la frustración, cuando durante toda una noche o un largo tiempo no hemos visto más que el fracaso. Recordemos hoy un principio muy importante, un principio espiritual. Dios utiliza el fracaso de la noche para contrarrestarlo con el éxito del milagro del amanecer. Qué preciosas son las palabras del Salmo 126. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de cantos de alegría.
Entonces decían entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. ¿Y quiénes son estos? Los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. El que va llorando llevando la bolsa de semillas, volverá con regocijo, trayendo sus gavillas, como tantas veces hemos escuchado al grupo andino cantar. Hay momentos en nuestra vida en los que parece que no se pesca nada. Todo parece ser pruebas y dificultades. Y al final del versículo 3 nos dice, aquella noche no consiguieron nada. Unos se miraban a los otros, las horas pasaban, y la respuesta a la pregunta que no se formulaba era, no hay nada, no hay nada. Tiraban de la red, miraban, no hay nada. Vuelta a empezar, no hay nada. Pero después de la noche, siempre amanece. Siempre amanece. Y lo más interesante sucedió cuando ya había amanecido. Juan 21, versículo 4. Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y nosotros somos rápidos a juzgar y decimos, ¿cómo es posible que después de 3 años y medio no conocían a Jesús? Pongámonos en escena entonces. Pongámonos en escena. Qué difícil es reconocer a Jesús después de una noche de dificultad, de tristeza o de fracaso. Me imagino que esa mañana los colores de la aurora comenzaban a aparecer. Pero para nosotros que vivimos en Sydney, cuando vamos a la playa, el sol ¿por dónde sale? Por el horizonte. Pero en Israel, ¿por dónde sale el sol? Por la orilla, por la tierra, no por el mar. Así que lo que estamos viendo aquí es que ellos estaban a 100 metros de distancia de la orilla, pero estaban a contraluz. La persona que está hablando ahí está a contraluz porque el sol me está dando de cara a los ojos. No podían reconocer a Jesús porque no lo podían ver bien. Y aquí viene lo interesante. Versículo 5, nos dice que en el silencio de la mañana viene esa voz desde la orilla que les dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Claro que en este tono no hubieran escuchado nada. Yo me imagino gritando, ¿no? Hijitos, ¿tenéis algo de comer? En este algo de comer, el verbo utilizado es el verbo prosfagion en griego. Como tengo al traductor que es griego, pues nos sale todo estupendo. Prosfagion, lo que se come además del pan. Eso es lo que está pidiendo Jesús. Lo que se come además del pan. La forma de la pregunta en griego muestra que se espera una respuesta negativa. Más o menos lo que podríamos decir en español sería, muchachos, no tenéis nada para acompañar al pan, ¿verdad? Esa era la pregunta de Jesús. ¿Y qué contestaron ellos? No. Lo voy a poner bonito, supongo que ese no fue de no. Pero me da a mí la sensación de que cuando no has pescado nada en toda la noche y alguno viene y te dice, ¿has pescado algo? Creo que ese no debía tener otro tono, pero la Biblia no lo dice. Él les dijo, echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis. Queridos hermanos, esto no tiene sentido. No tiene sentido. El lado derecho de la barca era donde pegaba el sol. Cualquier pescador te dice que al menos en el lado sombrío de la barca, pero no en el lado en el que está dando el sol. Los peces no van a entrar a la red. ¿La ven? En el lado sombrío, quizás sí. Echadlo al lado derecho. La echaron pues, y ya no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Y yo me imagino la escena, no sé si os imagináis la escena. Desde el barco los discípulos ven a un hombre en la playa, que no reconocen por la poca luz de la mañana o porque les está dando el sol en la cara. Pero es interesante pensar en la otra perspectiva.
que es lo que Jesús vio desde la orilla hacia el mar. Ahí había una barca con 7 hombres cansados por la falta de sueño y con caras entristecidas por el fracaso. Pero a diferencia de la primera vez que Jesús les dice algo similar, los discípulos aparentemente obedecen a la primera. El Evangelio nos dice que entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Pero por qué por el lado derecho? Porque ese era el lado en el que Jesús estaba en la orilla. Imaginaos, la barca está en esta posición, a la derecha está Jesús, a la izquierda está el mar. Tirarlo del lado derecho, de este lado donde da el sol, no tiene sentido. Pero es interesante pensar en la otra perspectiva. Entonces, Jesús les está diciendo eso y ahora quiere enseñarles una lección de fe y de cooperación con el poder divino. Este es el lado bueno. Jesús lo sabe todo. Él lo domina todo. Como aquel día que les llamó para ser pescadores de hombres la noche anterior, que dice la Biblia en Lucas 5, no pescaron nada. Pero ahora Él los iba a bendecir de una manera extraordinaria, porque la abundancia estaba en su lado, el lado bueno, el lado derecho. Versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro. Esto es para no decir, entonces yo le dije a Pedro. No, sería lo correcto. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Esto es extraordinario. De nuevo vuelven a ver a Jesús. Es el Señor. Es el Señor. ¿Y qué ocurre? Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y dice el texto, se echó al mar. Nosotros normalmente nos quitamos la ropa y nos quedamos con nuestra prenda de baño cuando nos zambullimos en el agua. Pedro hizo exactamente lo inverso. Es decir, en la embarcación estaba con poca ropa, pero era tal el respeto y la reverencia que le tenía al Señor Jesús, que se puso la ropa encima de la que ya tenía puesta y se sumergió en el agua para llegar lo más pronto posible a la orilla. Estaban, dice el versículo 8, a menos de 100 metros. Pero la historia no termina ahí. En el versículo 9 dice que al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Es en el último capítulo de Juan donde vemos a Jesús de Nazaret preparar una comida. Y en el versículo 10 nos dice, Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro, versículo 11, y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153 de ellos, y aun siendo tantos, ¿qué dice? La red no se rompió. La de ellos, la de los pescadores de peces de antes, se rompió. Esta, la que provee el Señor, la que llena al Señor, no se rompe. Muchos han tratado de encontrarle un simbolismo a ese número, pero notemos que son peces grandes. Estadísticamente, en una pesca de red se obtienen peces grandes, ya lo sabéis, peces medianos y peces pequeños. Pero es que además, cualquiera que haya ido a pescar con red sabe que cerca de la orilla, la gran mayoría de lo que se obtiene son peces pequeños, que muchas veces los pescadores devuelven al mar. Aquí no hay ningún pez pequeño, todos son grandes. La probabilidad estadística de que no haya un solo pez pequeño es infinitamente pequeña. Y ahora que ya tenemos el contexto, ahora leamos el texto. Juan 21, versículos 15 al 17, nos dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas.
Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Nuestro Señor tomó de nuevo a Simón Pedro, ese discípulo inseguro y que le había fallado, y le llamó de nuevo a su servicio. Aprendemos una lección de suma importancia en esta conversación. El amor al Salvador es el requisito previo y fundamental del servicio cristiano. Aquí vemos que el Señor le dirigió a Simón Pedro 3 preguntas, y éste le respondió en 3 ocasiones. Después, y por otras 3 veces, el Señor le encargó una misión. Ahora bien, ¿por qué repite la pregunta 3 veces? Puede que el motivo fuese que Simón Pedro había negado conocer a Jesús 3 veces, y entonces, en esta ocasión, el Señor le hizo ratificar su devoción 3 veces. Y sin duda, ese podría ser parte del motivo. Pero yo creo que había más razones. Las razones que vamos a descubrir en esta mañana. Resulta interesante observar que Simón Pedro, junto con los otros discípulos, había sido llamado al ministerio apostólico después de una pesca milagrosa, tal y como podemos leer en Lucas capítulo 5, y que fue justamente después que el Señor asumió la dirección de la operación de pesca, que la red se rompió y luego les invitó a ser pescadores de hombres. Todos somos rápidos para juzgar a ese Simón Pedro, que aparentemente perdió el privilegio de llevar a cabo ese ministerio apostólico ante un fuego de carbón que había sido encendido en el patio del sumo sacerdote hasta la noche en que Jesús fue detenido. Pedro cometió el error de su vida al entrar allí para calentarse. No debiera haber acudido a aquel lugar, pero así lo hizo, y allí negó conocer y ser seguidor de Jesús. Pero la realidad, queridos hermanos, es que todos somos como Pedro. Muchas veces impulsivos, muchas veces haciendo las cosas sin pensar. Pero la realidad es que Jesús nunca nos abandona. Nosotros somos los que nos sentimos indignos, pero Jesús nunca nos abandona. Nunca piensa que ya no somos útiles para el servicio. Siempre nos da una segunda y una tercera y una cuarta oportunidad. Pedro cometió el error. Pero curiosamente es un detalle más que interesante que en el mar de Galilea, alrededor de unos carbones encendidos, después de una pesca milagrosa, el Señor le restauró de nuevo a la misión que le había encomendado años atrás. Y lo más bonito es que allí el Señor públicamente, igual que Él negó a Jesús públicamente, ahora públicamente lo restaura de nuevo a la misión de compartir y de expandir el Evangelio. Volvamos al texto de Juan 21, 15 al 17. Como hemos dicho, cuando el Señor le formuló la pregunta 3 veces, pudo parecer una simple repetición, pero no es así. Porque aunque había una similitud en las preguntas, hoy vamos a descubrir que estas no fueron idénticas. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo: apacienta mis corderos. En el idioma griego koiné, griego común en el que Juan escribió este evangelio, había al menos 5 palabras diferentes para definir el amor. Y aquí tuve que pedir al experimentado que me dijese si lo decía correctamente. Filantía es el amor que uno siente por uno mismo. Storgé es el amor que se siente por un familiar, el amor que sienten los padres hacia los hijos y viceversa. Eros es el amor que simboliza el deseo sensual. Pero en realidad
es la degradación de la palabra amor. Según la mitología griega, Eros era el dios griego responsable de la atracción sexual. Su equivalente romano era Cupido. Esta palabra, Eros, nunca se utilizó en el texto de las Sagradas Escrituras. Filía es el siguiente, es el amor, el cariño que uno siente por los amigos. Es un amor espontáneo, movido por una emoción. Es un amor tierno y entregado, pero no totalizador. De esta palabra se derivan palabras que conocéis bien como filantropía o Filadelfia, que en el Apocalipsis hacía referencia a la ciudad del amor fraternal. O sea, que esta palabra se utilizó en el texto bíblico. El amor que nos tenemos como hermanos de fe los unos a los otros es el amor filía. Pero había otra palabra para amor, y esa era agape. Agape es la clase más noble y superior del amor. Un amor regido por principios y no por emociones. Un amor sin reservas, con una donación completa e incondicional a la persona amada. Esta es la palabra usada para describir el amor de Dios por nosotros. Cuando el Señor Jesucristo estaba hablando con Simón Pedro, pasó por alto el denominar a su amor storgé o filía y utilizó agape. Este diálogo entre Jesús y Pedro nos recuerda que la salvación es una relación de amor. El amor es el centro. Solo cuando yo amo a Jesús es cuando puedo iniciar una relación de salvación. Pero sinceramente hablando, si yo hubiera tenido la oportunidad de elegir una palabra clave o una palabra suprema para definir al cristianismo, hubiera elegido la palabra fe. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Fe parece que sea la palabra que definiría al cristianismo. Pero por mucho que a nosotros nos parezca que fe es la palabra adecuada para definir al cristianismo, la propia Biblia nos da la respuesta correcta. El apóstol Pablo nos recuerda en su primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. ¿Pero qué dice? Pero el mayor de ellos es el amor. Y aquí Pablo dice, es agape, el amor de Dios. Volvemos de nuevo a nuestro versículo 15 y observamos que la primera pregunta del Señor a Pedro fue, ¿me amas más que estos? Recordemos que la última vez que estuvieron reunidos en el aposento alto, el Señor Jesús les dijo a los suyos, uno de vosotros me va a entregar. Y sin duda Simón Pedro debió pensar, es cierto, yo tampoco me he fiado mucho de este grupo, pero aquí hay alguien en quien tú puedes confiar. Y ese soy yo. Puedes confiar en mí. Y en el pasaje que estudiamos el Señor le preguntó, Simón, hijo de Jonás, ¿estás dispuesto a decirme que me amas más que estos otros discípulos? Enfrente de ellos. Y ahora escuchemos lo que Simón Pedro respondió. ¿Qué dice el texto? Señor, tú sabes que te amo. Eso es lo que leemos en nuestra versión, pero en el original griego, aquí Simón Pedro no utilizó el verbo agape, sino filía. Así que os lo he cambiado para que lo entendáis. Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Y qué contesta? Te quiero. Te quiero. De nuevo, no puede utilizar la palabra. Eso es lo que más le cuesta. El Señor quiere que él entienda que es el amor el que debe prevalecer. Y nada hubiese resultado más sencillo para Pedro que responder agapose. Te amo incondicionalmente, satisfaciendo esa demanda de amor absoluto que Jesús le lanza. Pero consciente de sus limitaciones,
consciente de lo que ha traicionado y que en el futuro tal vez vuelva a hacerlo, aunque desde luego nada más alejado de su propósito. Pedro le responde con pudorosa y escueta humildad: Kyrie filose, Señor, te quiero al modo humano, con mis limitaciones, te aprecio, te tengo cariño. ¿Por qué Simón Pedro no utilizó el mismo verbo, la misma palabra que el Señor usó? En mi opinión, Pedro ha aprendido la lección. Ya no se enorgullecería más ni se jactaría de lo que iba a hacer por el Señor. De ahí en adelante, estaría dispuesto a hacer cosas grandes, pero no diría nada al respecto. Por eso descendió a un plano inferior y respondió al Señor diciéndole: te quiero. Veamos lo que le pidió el Señor al responderle: apacienta mis corderos. Es decir, los hijos de las ovejas que no pasan de 1 año de edad. Algunos, erróneamente, han entendido que a los corderos, es decir, a los jóvenes, habría que criticarlos. Pero el Señor no le encargó tal cosa, sino que los alimentase. Versículo 16. Cuando volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Esta vez el Señor omitió el decir más que a estos. Y tal vez el motivo fue el siguiente. Le estaba diciendo: Simón Pedro, quizás ya no te puedes enorgullecer y decirme que me amas más que a los otros discípulos, pero ¿no puedes decirme ahora tú mismo que me amas? Al decir esto, estaba ayudando a Simón Pedro, tratándole de llevar a un plano más elevado. Pero Pedro simplemente no podía reaccionar así. Y de alguna manera nos podría pasar exactamente a nosotros lo mismo. Nos agrada ver que ya no se estaba jactando de nada, en cambio, estaba dispuesto a asumir una posición inferior. Y escuchemos su afirmación. Volvamos al texto 16, lo que dice realmente en griego. Jesús le dijo: ¿me amas? Y él siguió respondiendo: tú sabes que te quiero. De nuevo, no pudo utilizar la misma palabra que el Señor utilizó. No utilizó agapao, utilizó fileo. Sí, Señor, tú sabes que te quiero, que te aprecio, que te tengo cariño. Es decir, Señor, te quiero a mi pobre y defectuosa manera, con todas mis fragilidades a cuestas. Pedro ya no trataba ni se atrevía a elevarse sobre los demás. Prestemos atención a la segunda exhortación del Señor, que también nos implica a nosotros. Dice: pastorea mis ovejas. Destaquemos aquí lo siguiente. Él le había dicho antes: alimenta o apacienta mis corderos. Pero ahora dice: pastorea o disciplina a mis ovejas. Y en nuestro tiempo a veces nos parece que debiéramos actuar al revés. Es decir, disciplinar a los jóvenes y enseñar a los mayores. Pero el método nuestro no es el apropiado, sino el método expuesto aquí por el Señor. Alimentar o apacentar a los corderos y disciplinar a las ovejas mayores. ¿Y por qué? Porque los corderos siguen naturalmente a las ovejas. Por ello, son las ovejas mayores las que deben ser disciplinadas o pastoreadas. Tercera pregunta: ¿me amas? ¿Y qué pensáis que contestó Pedro? ¿Agapao o fileo? ¿Te amo o te quiero? ¿Qué pensáis? Aquí la sorpresa viene de parte de Jesús. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Jesús baja a rescatar a su amigo. ¿Me quieres? ¿Qué contesta? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me quieres y no me amas? Se entristeció porque él no podía darle a su maestro lo que él hubiera querido darle. No se sentía de la misma manera que el primer día.
Sentía que había fracasado, sentía que no era digno de amar a Jesús. ¿Y qué le contestó? Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Jesús muestra simplemente a Pedro que la relación entre los dos nunca se rompió. Al menos no desde la perspectiva de Jesús. Este gesto indica que el amor de Dios es mucho más grande que nuestro propio pecado personal. Nuestro Dios es el Dios que viene a buscarnos. Es el que se humilla para que nosotros seamos enaltecidos. Es el Dios que nos busca incansablemente. Es el Jesús que está esperando a que sus discípulos lleguen de la noche de fracaso para alimentarlos y para reconvenirlos a una nueva misión. Navegar mar adentro y echar las redes es lo que le pidió la primera vez. En esta tercera exhortación fue que apacentase o alimentase sus ovejas. Alimenta espiritualmente a aquellos que me siguen, le dijo a Pedro. Cuida de aquellos que me pertenecen. Y tan solo necesitamos pasar 2 páginas de nuestra Biblia para descubrir a un Pedro que después de su predicación, ¿cuántos fueron bautizados? Más de 3.000 personas. ¿Estaba cumpliendo con la misión que le había pedido? ¿Era posible que Pedro se restaurase? ¿Era posible ponerlo en la misión de vuelta? Por supuesto. ¿Es posible que nosotros dejemos de querer a Jesús para amarle? Eso es lo que nos pide el Señor en esta mañana. Quiero concluir, queridos hermanos. Cambiar de filía a agape es en efecto emocionalmente equivalente a cambiar de la orilla a aguas más profundas. Y la posibilidad de ser capaz no solo de cuidar del rebaño, sino como Jesús dijo a Pedro tras la primera pesca milagrosa, de ser un auténtico pescador de hombres. No podemos resignarnos y volver a la vida de antes. Tenemos por delante 2025. Y hoy es un momento de reflexión, de entender que el Señor nos pide que subamos a un plano más elevado, que no le amemos de la manera humana, del filía, me caes bien, te quiero, sino que alcancemos ese amor que Él nos ofrece. El siguiente trimestre de la escuela sabática nos va a hablar del amor de Dios, así que aprovechemos bien el estudio. Después de haber experimentado el poder de Dios en nuestras vidas, no podemos decir, como lo hizo Simón Pedro, voy a pescar. Vuelvo a mi vida anterior. Me cae bien este Jesús del que habla la Biblia, pero no me siento capaz de amarle. Recordemos que el servicio cristiano no se basa en nuestra perfección, sino en nuestra relación de amor con Él. Como he dicho anteriormente, dejemos de quererle y empecemos a amarle en el 2025. Al final, que como Simón Pedro podamos responder con humildad, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Esa fue la respuesta al Señor. Este es el mensaje que era necesario escuchar. Que el Señor nos ayude y que esta historia nos inspire a vivir en la luz de su amor, confiando en que cada amanecer trae nuevas oportunidades para servirle y para glorificarle sirviendo a los demás. Que el Señor os bendiga abundantemente en el 2025.